¿De qué hablé hace unos 2 o 3 semanas creo que son? La mente de Cristo. Que hablamos un poco ahí que nuestras formas de pensar definen nuestra vida. Los patrones de pensamiento que nosotros tenemos en nuestra vida definen en muchas ocasiones la forma en que nosotros vivimos la vida y por ende todo lo que nosotros pensamos debería ser alineado con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque hay 2 formas de pensar, hablamos de esto. Hay la forma del mundo y hay la forma de pensar que es alineado con la palabra de Dios. Y nosotros que hemos creído en Dios, nosotros que hemos sido renovados a través de la salvación, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para cambiar nuestro pensar, ser renovados en nuestra mente y alinearnos a la palabra de Dios. El día de hoy yo quiero profundizar un poco este tema. Nosotros podemos ver en Isaías 40:13, aquí la palabra de Dios dice, ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Pero nosotros podemos leer también en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16, que Pablo escribe y hace referencia a esta misma cita y dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Y más allá dice, nosotros, por nuestra parte, podemos entender la mente de Dios porque tenemos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos Cristo en nosotros. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto cuando nosotros estamos viviendo la vida sujetos a la mente de Cristo? Cuando nosotros empezamos a pensar de una forma diferente, ¿cómo se ve? Yo quiero hablarles sobre 10 características de una persona que tiene la mente de Cristo. Son 10 características que tiene la persona que piensa conforme la mente de Cristo. Y los que tienen esfero, preparen la mano. Ok, número 1. Yo sé exactamente quién soy. Yo sé exactamente quién soy. Pues yo no tengo confusión acerca de mi identidad. Cuando yo tengo la mente de Cristo, yo sé exactamente quién soy. Nosotros podemos ver el ejemplo de Cristo. Todos los versículos que vamos a ver el día de hoy son las palabras de Cristo. Vamos a estar parqueado un buen tiempo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ok? Podemos ver primero en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Más allá, un par de capítulos más allá, en Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Un poco más allá, en Juan, capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. Un poco más allá, en Juan 11, versículo 25, Jesús nuevamente dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14, 6, Jesús nuevamente dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 15, 1, Jesús nuevamente, yo soy la vid verdadera. Y uno más, en Marcos 14, 61 y 62, Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Jesús no tenía ninguna confusión de quién era. Él sabía exactamente cuál era su identidad y él sabía con claridad para qué servía esa identidad. Dios conoce cuál es tu identidad verdadera y si es que tú no conoces a tu Creador, difícilmente tú vas a conocer a tu identidad. Solamente tu Creador puede conocerte lo más profundo. A veces nos conoce más allá de que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Aquí hay un otro tema. Si es que tú no conoces a tu Creador,
muy fácilmente tú puedes ser manipulado a creer que eres algo que no eres. Es muy fácil que alguien te manipule y te dé una identidad que no es la identidad que tu Creador te ha dado. Hay algunas consecuencias que pueden suceder a la persona que no conoce bien su identidad. Número 1, tu vida puede ser un desperdicio. Tú puedes ser manipulado a vivir y cumplir las expectativas de otras personas. Y no hay una vida más desastrosa que la vida que vive para complacer y cumplir las expectativas de otras personas. Número 2, tú puedes terminar viviendo una vida falsa, ¿no es cierto? Y número 3, la tercera consecuencia, una identidad confusa crea más estrés en tu vida. Esto sucede cuando tú pretendes ser algo que no eres. Tener la mente de Cristo es saber quién eres y quién es Dios. Y tener esa claridad en tu vida. Mi Creador me creó así y esto soy en Él. Característica número 2. Si yo tengo la mente de Cristo, característica número 2. Conozco el propósito de Dios para mi vida. Jesús conocía muy bien su visión, sus objetivos, su propósito de venir aquí a este mundo. No hubo en él confusión ninguno de cuál era el propósito de su vida. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 14. Jesús dice, aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Más allá en Lucas, un par de libros. Jesús desde los 12 años de edad se pierde. Sus padres viajaron a Jerusalén y ya están regresando a su casa, un pueblo de algunos kilómetros más allá, y se dan cuenta que Jesús está perdido a los 12 años. Por fin le encuentran en el templo y dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Jesús? Y él, ¿qué les responde? Dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Desde los 12 años. Y muchas veces nosotros a veces menospreciamos los sueños de nuestros hijos. Y nosotros podemos fácilmente menospreciar las cosas que ellos dicen que van a hacer en su vida. Y nosotros como papás a veces podemos decir, quizás estás soñando mucho, chico. Ojo que quizás Dios ha puesto un sueño en la vida de ese muchacho y nosotros deberíamos tener la fe de que ese sueño se puede cumplir en su vida. Jesús no tenía confusión. Vamos más allá. A Juan 10:10. Y justamente este versículo, se me perdonen, se me perdió entre mis citas bíblicas. Jesús dice, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Pues precisamente para afrontarla he venido. Jesús sabía en el momento más sufrido de su vida, momentos antes de ser crucificado, y quizás hoy en día nos hace difícil entender realmente lo angustiado que era morir por crucificación, pero era una cosa absolutamente desastrosa. Y quizás hoy en día sigue siendo una de las formas más crueles de morir. Y Jesús sabía lo que le esperaba. Y aún así, Él sabía, por eso mismo había venido. Y dice, Padre, sálvame de esta hora difícil. Pero yo sé que he venido para esto. Conocer el propósito de Dios para mi vida, si nosotros tenemos la mente de Cristo, deberíamos saber cuál es nuestro propósito en la vida. Número 3, el tercer característico. Número 3. Yo siempre estoy consciente que Dios está conmigo. Lo repito.
Yo siempre estoy consciente que Dios está conmigo. Y podemos ver en la vida de Jesús con mucha frecuencia cuántas veces en los evangelios nosotros podemos leer la palabra de Dios que Jesús se retiraba. Jesús se retiraba de la multitud, ¿para qué? Para orar. Jesús se retiraba de las multitudes y se fue a la montaña para orar, para estar conectado a su Padre. Aquí en Juan capítulo 16, versículo 32 podemos ver, Jesús dice, miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido también abandonados? Yo creo que cada persona aquí, si es que no te ha pasado aún, en algún momento en la vida viene un momento difícil. Y si todavía no te ha tocado un momento realmente difícil en tu vida, qué chévere, qué lindo, pero prepárate porque nosotros podemos estar seguros de, yo creo que 3 cosas en esta vida. Número 1 es la muerte, número 2 son los impuestos y número 3 son momentos difíciles, ¿no es cierto? Tenemos garantizado esas 3 cosas y sobre todo en Ecuador el segundo aplica muy bien, el tema de impuestos. Pero bueno, en los momentos difíciles, ¿a dónde o a quién acudimos? Si nosotros en los momentos buenos no estamos conscientes de que Dios está con nosotros, ¿cómo serán los momentos difíciles? Nosotros tenemos que estar siempre conectados en oración. La importancia de mantener una vida conectado al Padre en oración. En Lucas 5:16 habla de Jesús, dice, Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Solía, con frecuencia lo hacía. La importancia de desconectarnos del mundo, y hoy en día es más y más difícil porque tenemos estas cadenas aquí, la cadena virtual, que siempre al aplastar un botón estamos conectados a todo. Estamos conectados a la oficina, estamos conectados a la familia, estamos conectados al internet, estamos conectados a tantas cosas. Nosotros hoy en día tenemos más oportunidad de estar distraídos que nunca antes en la historia del ser humano. Y a veces es muy difícil desconectarnos, dejar de lado las distracciones y conectar al Padre. La vida de oración debe ser un hábito que nosotros formamos. ¿Cuántas veces al día nosotros nos escapamos para orar? Si Jesús, siendo Jesús, tenía que hacerlo, ¿cuánto más nosotros, siendo seres humanos? No es la voluntad de Dios que seamos tan distraídos, tan ocupados, que no podemos a veces cerrar la puerta, dejar afuera las preocupaciones y las distracciones y conectarnos con el Padre. Salmos 46:10, una de mis escrituras favoritas. Reconozcan que yo soy Dios. Quédense quietos y reconozcan que soy Dios. No dice reconozcan que soy Dios, dice quédense quietos y reconozcan que soy Dios. Número 4. Cuando tengo la mente de Cristo, permito que Dios escoge mis palabras. Y esto es uno de los más difíciles, bueno, quizás para mí, no sé para ustedes. Número 4. Cuando tengo la mente de Cristo, permito que Dios escoge mis palabras. Juan 12:49. Jesús dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Este aparato es engañoso, es tan chiquito. Y nos mete en un mundo de líos. ¿O no? Por tu boca.
¿Cuántas veces han escuchado esa frase de otras personas? Seguramente nunca de ti mismo. Alguien ha dicho, qué bestia es bocón ese tipo. Nuestra boca nos mete en un mundo de líos. Y en Santiago dice lo mismo, ¿no? Que este aparato es como el timón de un gran barco. Le lleva a donde le quiere y el barco simplemente es sujetado a este chiquito timón. Y así mismo nuestra vida es. Nosotros podemos hablar palabras de agua sal o agua dulce. Podemos tener palabras de amargura o podemos tener palabras que edifican las vidas de otras personas. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros deberíamos tener otra forma de hablar. No me preocupo en complacer a todos. Yo no estoy preocupado de qué piensan los demás. Voy a repetir número 5. No me preocupo en complacer a todos. ¿Cuántas veces en la vida de Jesús podemos leer que Él se dejó manipular por los fariseos? ¿Cuántas veces? 0. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces Jesús estaba preocupado? Es que si digo esto, ¿qué van a decir las autoridades de mí? ¿Cuántas veces pasó eso? 0. Jesús nunca estaba preocupado por qué dirían las multitudes. Cuando Él estaba hablando a las personas y le decían, eres el Hijo de Dios, el Cristo, y decía que sí, Él sabía que esta multitud se podría poner con muchas iras y tratar de apiedrarlo. Y igual, Él no tenía miedo de eso. Podemos ver en Juan 5:30. Jesús decía en la segunda mitad, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Estaba más preocupado en complacer al Padre que los demás. Y Jesús estuvo hasta obediente hasta la cruz. Buscaba complacer a su Padre. Dios mismo estaba muy complacido en su Hijo. Como dice en Mateo 3:17, el momento que Jesús estaba bautizándose, se levantó de las aguas y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. ¿Por qué? Porque Él buscaba complacer la voluntad del Padre y no complacer a las personas. En Lucas 16:13, Jesús mismo dijo, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho al uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y al hombre o a las riquezas. Es necesario decidir a quién vas a servir, a quién vas a complacer. ¿Quieres complacer al hombre? ¿Quieres complacer al jefe? ¿Tu grupo de amigos? ¿Tienes un grupo de amigos que te están llevando de forma errónea a un estilo de vida que no complace a Dios? ¿Prefieres complacer a ellos o prefieres complacer a la voluntad de Dios? Nosotros podemos tener la confianza a quién estamos sirviendo. Y cuando nosotros estamos complaciendo a Dios, no tenemos que buscar la validación de otras personas. Número 6. Dependo del poder de Dios y no mi propio poder. Aquí podemos ver en Juan 5:19. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, le hace también el Hijo. Mira, nosotros tenemos una cantidad limitada de energía. El ser humano, ¿quién durmió anoche? ¿Alguien quedó despierto toda la noche? Anoche. ¿Quién durmió anoche? Por lo menos 1 hora, 2 horas. Ok. ¿Por qué dormiste?
Porque seguramente algo hiciste ayer que te hizo cansar. Y por más que no hiciste nada, sino quizás alguno de ustedes estaba sentado en la casa viendo la televisión todo el día. Aún así, no sé por qué, pero eso nos cansa. Y nuestra energía se agota. Y tenemos que descansar. Nosotros no tenemos energía de forma ilimitada. Nosotros podemos estar siempre cansado, exhausto. Si tú sientes que siempre estás cansado, que siempre estás exhausto, y yo no estoy hablando de como resultado de haber hecho mucho deporte, pero te ha llegado alguna vez en la vida que tú sientes cansado, agotado. ¿Será que en tus problemas tú estás luchando con tus fuerzas, con tu energía? ¿Será posible que no estás acudiendo al fuente de poder y de energía inagotable, nuestro Padre? Quizás si tú estás muy cansado, quizás si tú estás muy exhausto y los problemas de la vida te tienen realmente derrotado, quizás es momento de dejar de descansar en tus fuerzas. Número 7. Perdono a mis enemigos y a aquellos que me han hecho daño. Perdono a mis enemigos y a aquellos que me han hecho daño. Ok, ya, gringo, todo lo que has dicho hasta ahora ha sido medio fácil. Pero ahora sí estás tocando algo, a ver, no, es que no entiendes. Si supieras lo que me hizo esta persona, me darías la razón. ¿Tú quieres tener la mente de Cristo? Perdona a aquellos que te han hecho daño. Perdona a tus enemigos. Esto es tan difícil porque va totalmente en contra de nuestra naturaleza humana. Esto es completamente opuesto a lo que nos viene de forma natural. Les garantizo que si es que yo me bajo de este podio y me acerco a cualquiera de ustedes y les doy un buen chislazo, con toda la razón, sería muy difícil para ustedes perdonarme a mí. Y les entendería. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice? Que deberíamos perdonar las personas que nos lastiman. A veces inclusive es más fácil perdonar a la persona que nos dé un buen chislazo en la cara. Es más fácil perdonar a esa persona que la persona que está hiriendo con palabras, con mentiras, que nos está acabando detrás de nuestra espalda. ¿No es cierto? Las personas que a propósito quieren arruinar nuestra vida. Seguramente nadie aquí ha sido víctima de esa circunstancia. Aún así, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que deberíamos perdonar a esas personas. Esto es lo que hace diferente a Jesús que todas las otras figuras religiosas. Vamos a Lucas 23, versículo 34. Aquí tienes un hombre que ha sido latigado, ha recibido látigos 39 veces en 2 ocasiones en la misma noche. Y estos no son, algunas veces tienen estas películas de ese látigo muy finito por poco de seda y tiene unas 2 rayitas que sale un poco de sangre. No son estos látigos, son látigos que tenían 9 colas de cuero incrustado con pedazos de vidrio, de metálicos, y cada vez que metían ese látigo salían pedazos de carne, expuestos los órganos, y encima de eso ahí le tienen clavado a un cruz de madera, y no era madera así suavito, pero ese madera medio. ¿Han visto cuando se rompe un árbol, uno de estos árboles de eucaliptos y tiene esa madera que está medio desigual? O sea, imagínate tu espalda completamente destrozado y encima te ponen ahí y te clavan las manos y los pies. Y aquí está Jesús colgado. ¿Y qué dice Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se imaginan? Eso para mí es
como dicen mis chicos, cosa de locos. ¿A quién no puedes perdonar tú? ¿A quién deberías perdonar tú? Pero si quieren saber algo un poco más retador, porque con Jesús no es solamente suficiente perdonar, sino en Mateo 5:44 dice: amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen y que repagan lo malo con bueno. No es solamente un tema de perdonar, deberíamos repagar ese malo con lo bueno. Yo pensé que solamente tiene que medio perdonarlo. No, va más allá. Jesús nos reta y nos dice que deberíamos repagar a esa persona con lo bueno. Ok. Número 8. Creo que cada uno se está poniendo más y más difícil. Ya el primero era medio lindo, medio bonito, conceptual. El segundo un poquito más concreto. Chuta, pero cada uno se pone más feo. Número 8. Estoy dispuesto a sacrificar para otros. Ay. Estoy dispuesto a sacrificar para otros. Juan 10, 14, 15. Jesús dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco a él. Y doy mi vida por las ovejas. Vamos a Marcos 10, 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero que haga nota aquí de dos cosas: servir y para dar. Juan 3:16, uno de los versículos más famosos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amó tanto Jesús que dio su vida por nosotros. Saben, quizás el versículo de Juan 3:16 es uno de los más famosos. ¿Conocen ustedes el versículo de 1 de Juan 3:16? Ese versículo no es tan conocido, pero aquí tenemos un mandato. El mismo autor, el mismo escritor que escribió el Evangelio de Juan, escribió estas 3 cartas y nos dice a nosotros: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y aquí viene la otra parte: así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Hay unos versículos aquí medio feos, ¿no? Creo que Dios nos está retando. En esto conocemos lo que es el amor, que nosotros también deberíamos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Quieren conocer el amor? ¿Quieren tener la mente de Cristo? ¿Quieres caminar conforme al propósito de Dios para tu vida? Aquí está el reto. Vamos avanzando. Tenemos 2 más. Número 9. Quiero hacer la voluntad de Dios, no el mío. Quiero hacer la voluntad de Dios, no mi propia voluntad. Juan 6:38, Jesús dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Juan 14:31.
Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. El mundo tiene que saber que amo al Padre. ¿Tú quieres que el mundo sepa que amas a tu Padre? ¿Quieres ser luz? ¿Quieres ser sal en este mundo? Hay un mundo lleno de dolor, de personas buscando respuestas, que andan sin rumbo. ¿Quieres tú que el mundo sabe exactamente qué es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Quieres que el mundo vea el ejemplo de Dios en tu vida? Haz la voluntad de Dios, no la tuya. Obediencia es la evidencia del amor. Mira, y la verdad es que en muchas ocasiones cuando Dios nos pide que hagamos las cosas alhajas en la vida, es muy fácil. Cuando Dios me pide que sea un empresario que gana mucho dinero, es chévere hacer la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Aquí debe haber uno que otro empresario que ha tenido éxito en su carrera. Es por la voluntad de Dios, es por el plan de Dios. Lindo, bonito. Cuando Dios nos da esos componentes de su voluntad que son agradables cumplir, es muy fácil casarte con la persona que realmente va a bendecir a tu vida. Lindo hacer la voluntad de Dios en esas ocasiones. ¿Qué pasa cuando llegan los momentos que nos toca sufrir por la voluntad de Dios? Ahí no es tan fácil, o bonito, o chévere. Dios no salvaguardó su propio Hijo de la cruz. Cuando Jesús estaba entregando su vida en la cruz, ¿ustedes creen que fue fácil para Jesús cumplir la voluntad de Dios en ese momento? Porque Dios nos va a guardar a nosotros de algunos momentos y algunas pruebas de nuestra vida. Podemos ver a Jesús, el ejemplo de Él, en el huerto de Getsemaní. Hizo una oración muy lindo en Marcos 14:36. Aquí Jesús, en ese momento de tanta angustia, a veces el estrés antes de una situación es más fuerte que la misma situación, ¿no? Y aquí Jesús en esta noche estaba tan angustiado que estaba sudando sangre, que es una cosa que sucede médicamente cuando hay tanto estrés, te sube tanto tu presión arterial que empiezas a tener derrames en tus vasos. Y así estaba en la condición de Jesús, empezó a sudar sangre y oraba y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Abba, Padre. Estaba hablando en términos muy íntimos. Esta palabra Abba en el griego es como decir papito. Papito, sálvame. Yo sé que todo para ti es posible, sino que no lo mío, sino tu voluntad. Cuando nosotros estamos confrontados de un momento muy difícil, cuando Dios pide que nosotros hagamos su voluntad en un momento muy difícil, nos viene un momento de gran sufrimiento, nosotros podemos ver esta oración de Jesús y nosotros podemos disectarlo, no sé si eso es palabra, podemos ver tres componentes aquí. El primero es fe. Jesús dijo: Padre, todo es posible para ti, todo es posible para ti. Dios tiene el poder de cambiar nuestra situación y nuestra circunstancia. Nada es imposible con Dios. Número 2, el segundo componente aquí. Jesús
pidió que Dios cambie las circunstancias. No me hagas beber este trago amargo. No me hagas tomar esto. Pero el tercer componente de esta oración es el más poderoso de todos. Y es en la última frase cuando Jesús se somete a la voluntad del Padre. Y dice, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Nosotros deberíamos confiar cuando nosotros estamos en esos momentos tan difíciles. Dios no nos va a pedir algo más allá de que sea algo bueno para nuestra vida. Y tenemos que tener esa fe, esa confianza. Dios, todo es posible para ti. Quítame de esta circunstancia, si es tu voluntad. Pero que no sea mi deseo, sino tu voluntad, Señor. Y nosotros tenemos la confianza de que si Dios no cambia la circunstancia, seguramente es porque Él quiere obrar en nuestra vida algo de gloria para nosotros, algo que nos lleva a otro nivel. Número 10. Yo pienso con una perspectiva eterna. Si es que yo tengo la mente de Cristo, yo pienso con perspectiva eterna. No estoy pensando en lo temporal, no estoy pensando en solamente este momento. Yo no estoy pensando en los placeres que puedo tener hoy día. Esto me es rico, esto quiero hacer ahora. Esto me conviene en este momento. Yo estoy viendo más allá. Estoy viendo todo lo que es mi vida en función de qué es la eternidad. Cuando nosotros estamos en una situación difícil y de mucho dolor, es muy diferente cuando nosotros podemos confrontar esa situación con una perspectiva eterna de simplemente pensar en ese dolor como función del momento. Nuestra vida tiene un propósito más grande y no hay cosa más dolorosa que el dolor sin propósito. Y eso pasa para muchas personas. Están con todos los golpes y los dolores de la vida y no encuentran el propósito en esa situación. Porque si no están caminando con el Señor, ese momento no tiene propósito. Nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él vio más allá del dolor de ese momento. Y dice, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Por el gozo que esperaba después de morir, soportó la cruz. Por el gozo de saber que tu vida iba a ser restaurada con Dios. Por el gozo de saber que algún día tu vida iba a tener un propósito, que algún día tú ibas a estar reconectado con el Padre, que algún día tú ibas a poder caminar nuevamente con Dios. Por eso soportó la cruz. Él no estaba pensando en ese momento, qué difícil, qué doloroso, sino Él estaba viendo y dijo, algún día Juan, algún día tal persona, Victoria, algún día María, algún día Fernanda, algún día Pablo, algún día Paul, algún día Santiago, iba a conocer a su papá nuevamente, que su vida iba a estar reconectado al Dios. Y eso es lo que le dio la fuerza, ese gozo le dio el ánimo de soportar esa cruz. Para ir ya cerrando,
La palabra de Dios habla del arrepentimiento de verdad. Y si nosotros vemos esa palabra en griego, el arrepentimiento, la construcción de esa palabra literalmente significa un cambiar de tu mente, un cambiar en tu pensar. Eso es lo que significa el arrepentimiento. No es un sentir mal por todo lo que he hecho. No, el arrepentimiento es cambiar. Yo estaba caminando aquí, yo estaba pensando de esta forma y di 180 grados y empecé a caminar en esta dirección y pensar de esta forma. Eso es arrepentimiento. Tú ya no piensas en la vida de la misma forma. La palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es que tú pones la mente de Cristo en tu vida? ¿Cómo lo haces? Todo esto es muy lindo. Hablamos de 10 características de una persona que tiene ya la mente de Cristo. Pero ¿cómo lo hago? Hay 2 temas aquí. 2 formas en que tú puedes poner la mente de Cristo en tu vida. Adoptarla. Número 1. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de Jesús, de su vida. Mete tu nariz en esa palabra. ¿Tú quieres tener la mente de Cristo en tu vida? ¿Tú quieres tener una vida realmente renovada? Lee la palabra de Dios. Aquí podemos ver en el mismo Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada. ¿Tú quieres tener la mente de Cristo? Ahí está. Fija tu mirada en Jesús. No en tus circunstancias, no en tus problemas, no en tus fracasos. Fija tu mirada en Jesús. Y cuando tú estás leyendo y no entiendes algo, aquí viene la segunda parte. Pide a Dios que te aclare el significado de su palabra. Y pide a Dios de cómo lo aplicas a tu vida. Salmos 119, versículo 18 dice, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Fija tu mirada en Jesús y pide que Dios te abra los ojos. Y el último versículo, con esto cierro, Juan 16:15. Jesús dice, todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Tú quieres tener otra vida? ¿Tú quieres tener una vida realmente bendecida? Pon la mente de Cristo. Yo sé que en momentos no es difícil. Yo también soy ser humano imperfecto y a veces tengo las mismas luchas. Todavía tengo áreas de mi vida que necesito someter al Padre. Pero les animo en este día, háganlo. Porque si tú realmente quieres tener una vida transformada, una vida poderosa, Jesús dijo que vino para darnos vida y vida abundante. ¿Tú quieres tener una vida abundante? ¿O quieres tener una vida? ¿Quién quiere tener vida abundante? Jesús vino para darnos eso. Es nuestro cuando nosotros lo recibimos y vivimos de acuerdo con Él. Oremos.